¿Sabían que los videojuegos han existido por más de medio siglo? Es verdad. Desde sus humildes comienzos, los videojuegos han evolucionado de formas que nadie podría haber imaginado. El primer videojuego, Tennis for Two, fue creado en 1958. Este juego pionero fue desarrollado por William Higginbotham, un físico estadounidense, como una forma de entretenimiento para los visitantes del Laboratorio Nacional de Brookhaven. No se parecía en nada a los juegos que jugamos hoy. Los gráficos eran extremadamente simples, y la jugabilidad era bastante básica en comparación con los estándares modernos. Tennis for Two era solo una simulación simple de un partido de tenis. Sin embargo, fue revolucionario para su tiempo y sentó las bases para futuros desarrollos en la industria de los videojuegos. El juego se jugaba en la pantalla grande de un osciloscopio. Este dispositivo, normalmente utilizado para medir señales eléctricas, se convirtió en una ventana a un nuevo mundo de entretenimiento digital. Se controlaba con cajas separadas con perillas y botones. Los jugadores podían mover la pelota de un lado a otro de la pantalla, imitando un partido de tenis real. En 1962, un grupo de estudiantes del MIT creó Space Warp. Este juego fue desarrollado por Steve Russell y sus compañeros de clase, y representó un gran avance en la complejidad de los videojuegos. Este juego era un poco más complejo. No solo tenía mejores gráficos, sino que también ofrecía una jugabilidad más rica y desafiante. Presentaba dos naves espaciales luchando en el pozo gravitatorio de una estrella. Los jugadores podían controlar las naves, disparar misiles y maniobrar para evitar ser destruidos. Space Warp fue un gran éxito en los campus universitarios. Los estudiantes se reunían alrededor de las computadoras para jugar y competir entre sí, marcando el comienzo de la cultura de los videojuegos. Es considerado uno de los primeros videojuegos verdaderos. Su influencia se puede ver en muchos de los juegos que vinieron después. Estos primeros experimentos sentaron las bases para una industria multimillonaria. Los desarrolladores comenzaron a ver el potencial de los videojuegos como una forma de entretenimiento masivo. Los videojuegos estaban a punto de tomar al mundo por sorpresa. Con el tiempo, evolucionarían para convertirse en una parte integral de la cultura popular y una industria global. En la década de los 70, los videojuegos pasaron de los laboratorios de investigación a las salas de juegos recreativos y los hogares. Fue una década de innovación y descubrimiento, donde la tecnología comenzó a integrarse en la vida cotidiana de una manera sin precedentes. Los videojuegos, que alguna vez fueron considerados una curiosidad científica, comenzaron a capturar la imaginación del público en general. En 1972, Atari lanzó Pong. Este juego sencillo, que simulaba el tenis de mesa, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural. Era un juego simple. Los jugadores controlaban paletas para golpear una pelota virtual de un lado a otro. A pesar de su simplicidad, Pong ofrecía una experiencia de juego adictiva y competitiva que atrajo a jugadores de todas las edades. Pong fue un éxito masivo. Desató la locura de las salas de juegos recreativos. Las arcades se convirtieron en lugares de encuentro social, donde amigos y familias se reunían para disfrutar de los últimos juegos. Las salas de juegos recreativos aparecieron por todas partes. La gente hacía fila para gastar monedas en juegos como Pac-Man, Space Invaders y Donkey Kong. Estos juegos no solo ofrecían entretenimiento, sino que también introducían a los jugadores a mundos nuevos y emocionantes. Las primeras consolas domésticas también aparecieron en los 70. La Magnavox Odyssey fue la primera. Esta consola permitió a las familias llevar la experiencia de los videojuegos a sus hogares, cambiando la forma en que las personas interactuaban con la tecnología. Salió en 1972. Atari lanzó su propia consola doméstica, la Atari 2600, en 1977. Esta consola revolucionó la industria de los videojuegos al ofrecer una variedad de juegos intercambiables. La Atari 2600 trajo juegos con calidad de sala de juegos recreativos a los hogares. Fue un gran éxito. Los jugadores podían disfrutar de sus juegos favoritos sin tener que salir de casa, lo que hizo que los videojuegos fueran aún más accesibles. La década de los 70 terminó con los videojuegos como una forma importante de entretenimiento. Lo que comenzó como una novedad tecnológica se había convertido en una parte integral de la cultura popular, sentando las bases para la industria multimillonaria que conocemos hoy. A principios de los 80 se produjo una crisis en el mercado de los videojuegos. Había demasiadas consolas, había demasiados juegos mal hechos, pero la industria se recuperó. Una empresa japonesa llamada Nintendo lideró el camino. Nintendo lanzó el Nintendo Entertainment System, NES, en 1985. El NES vino con Super Mario Bros. Este juego se convirtió en un fenómeno global. Nintendo controló cuidadosamente la calidad de los juegos en su sistema. Esto ayudó a restaurar la confianza del consumidor.
La década de los 80 también vio el auge de los juegos de computadora personal. Juegos como Tetris y SimCity se volvieron increíblemente populares. La industria de los videojuegos volvió a la normalidad, se estaba convirtiendo en una fuerza importante en el mundo del entretenimiento. La década de los 90 fue una época de grandes avances tecnológicos. Estos avances tuvieron un gran impacto en los videojuegos. El cambio más grande fue la introducción de gráficos en 3D. Esto permitió experiencias de juego más inmersivas y realistas. El Sega Genesis y el Super Nintendo Entertainment System, SNES, lucharon por el dominio. Ambos ofrecían increíbles gráficos de 16 bits. Sony entró al mercado en 1994 con la PlayStation. Fue un punto de inflexión. La PlayStation tenía una unidad de CD-ROM. Esto permitió juegos más grandes y complejos. La Nintendo 64 siguió en 1996. Ofrecía gráficos en 3D aún más avanzados. En la década de los 90 los videojuegos se volvieron más populares que nunca. Atraían a un público más amplio. La década del 2000 se definió por el auge del Internet. Esto tuvo un profundo impacto en los videojuegos. Los juegos en línea explotaron en popularidad. Surgieron juegos de rol multijugador masivos en línea, o MMORPG, como World of Warcraft. Millones de jugadores se conectaron entre sí en mundos virtuales. Consolas como la Sony PlayStation 2, la Nintendo GameCube y la Microsoft Xbox ofrecían capacidades de juego en línea. Juegos como Halo, Combat Evolved y Call of Duty 4, Modern Warfare se convirtieron en fenómenos globales. Ayudaron a consolidar los juegos en línea como una parte importante del panorama de los juegos. La década del 2000 también vio el lanzamiento de juegos innovadores como Grand Theft Auto 3. Este juego traspasó los límites y generó controversia con su juego de mundo abierto y sus temas maduros. Nuevas realidades, esports, RV y videojuegos en la década del 2010. La década del 2010 fue una era de transformación y evolución en el mundo de los videojuegos. No solo vimos avances tecnológicos, sino también cambios culturales significativos que redefinieron cómo interactuamos con los juegos. La década del 2010 vio el crecimiento continuo de los juegos en línea. Los juegos multijugador en línea se convirtieron en una forma dominante de entretenimiento, conectando a jugadores de todo el mundo en tiempo real. Desde los cibercafés hasta las salas de estar, los juegos en línea se convirtieron en una actividad social clave. Los esports o videojuegos competitivos explotaron en popularidad. Torneos masivos y ligas profesionales surgieron, atrayendo a millones de espectadores tanto en vivo como en línea. Los jugadores profesionales se convirtieron en celebridades, y los eventos de esports llenaron estadios enteros. Millones de fanáticos vieron a jugadores profesionales competir por grandes premios. Las competiciones de esports no solo ofrecieron entretenimiento, sino también oportunidades lucrativas para los jugadores y las organizaciones. Los premios en metálico y los patrocinios alcanzaron cifras astronómicas. Surgieron plataformas de transmisión como Twitch. Estas plataformas permitieron a los jugadores transmitir sus partidas en vivo a una audiencia global, creando una nueva forma de entretenimiento interactivo. Los streamers populares ganaron seguidores y, en muchos casos, ingresos significativos. Permitieron que cualquiera viera y transmitiera su juego al mundo. La transmisión en vivo se convirtió en una parte integral de la cultura de los videojuegos, permitiendo a los jugadores compartir sus experiencias y conectarse con otros en tiempo real. La realidad virtual, o RV, también hizo avances significativos en la década del 2010. La tecnología de RV evolucionó rápidamente, ofreciendo experiencias de juego cada vez más inmersivas y realistas. Los desarrolladores de juegos comenzaron a explorar nuevas formas de contar historias y crear mundos virtuales. Los auriculares como Oculus Rift y HTC Vive ofrecieron experiencias de juego inmersivas. Estos dispositivos permitieron a los jugadores sumergirse completamente en mundos virtuales, cambiando la forma en que experimentamos los videojuegos. La RV abrió nuevas posibilidades para la creatividad y la innovación en el diseño de juegos. Los juegos de realidad aumentada, o RA, como Pokémon Go, combinaron los mundos virtual y real. Estos juegos utilizaron la tecnología de RA para superponer elementos virtuales en el mundo real, creando experiencias de juego únicas y atractivas. Pokémon Go, en particular, se convirtió en un fenómeno global, llevando a millones de personas a las calles en busca de criaturas virtuales. La década del 2010
También vio el surgimiento de nuevos modelos de negocios en los juegos. Las compras dentro de la aplicación y los servicios de suscripción cambiaron la forma en que los jugadores accedían y pagaban por los juegos. Estos modelos permitieron a los desarrolladores monetizar sus juegos de nuevas maneras. Los juegos gratuitos y los servicios de suscripción se volvieron cada vez más populares. Los juegos free to play permitieron a los jugadores disfrutar de experiencias de alta calidad sin costo inicial, mientras que los servicios de suscripción ofrecieron acceso a bibliotecas de juegos por una tarifa mensual. Estos cambios transformaron la industria del juego y ampliaron el acceso a los videojuegos para una audiencia más amplia. El futuro de la diversión, IA, juegos en la nube y más allá. El futuro de los videojuegos es increíblemente emocionante. La inteligencia artificial, o IA, está a punto de revolucionar los juegos. La IA creará oponentes más realistas y desafiantes. También permitirá a los desarrolladores crear mundos de juego vastos y complejos. Los juegos en la nube son otra tendencia importante. Permitirán a los jugadores transmitir juegos en cualquier dispositivo sin la necesidad de hardware costoso. El metaverso, un mundo virtual persistente y compartido, también está en el horizonte. El metaverso combinará juegos, redes sociales y entretenimiento en una sola experiencia interconectada. El futuro de los videojuegos está lleno de posibilidades. Es un buen momento para ser un jugador. Más que solo juegos. El impacto cultural de los videojuegos. Los videojuegos han tenido un profundo impacto en nuestra cultura. Han pasado de ser un pasatiempo de nicho a una forma de entretenimiento convencional. Los videojuegos son ahora una industria multimillonaria. Son más populares que las películas y la música juntas. Los videojuegos también se han convertido en una forma de arte legítima. Cuentan historias convincentes, exploran temas complejos, evocan emociones poderosas. Los videojuegos también han tenido un impacto positivo en la sociedad. Pueden mejorar las habilidades cognitivas, las habilidades para resolver problemas y la coordinación ojo-mano. Los videojuegos también pueden fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la interacción social. Los videojuegos son más que una forma de entretenimiento. Son un medio poderoso que puede educar, inspirar y conectarnos. Únete al viaje. Explora el vasto mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos es vasto y está en constante evolución. Desde los primeros días de Pong hasta las experiencias inmersivas de hoy, los videojuegos han recorrido un largo camino. Ya seas un jugador casual o un entusiasta incondicional, hay un juego para ti. Así que toma un control, ponte unos auriculares y explora el increíble mundo de los videojuegos. Podrías sorprenderte de lo que descubras.